Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 334. En nuestro episodio de hoy vamos a estar leyendo cómo encontrar a Jesús. Ese es el título de nuestro devocional del día de hoy, cómo encontrar a Jesús. Toda la Biblia trata acerca de Jesús. Martín Lutero dijo: las escrituras son el pesebre donde yace Jesús. Igual que una madre va a la cuna para encontrar a su bebé, el cristiano acude a la Biblia para encontrar a Jesús. No inspecciones la cuna y te olvides de adorar al niño. En los pasajes de hoy vemos cómo Jesucristo no solamente es revelado en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, sino que también es revelado en el Antiguo Testamento, en Proverbios y en Zacarías. Vamos a estar leyendo un poco más sobre lo que estamos diciendo para que podamos entender lo que vamos a leer. Entonces, para eso vamos a ir al libro de Proverbios 30, del 1 al 10. Vamos a estar leyendo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice así: dichos sabios de Agur, hijo de Jaquet. Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaquet, dirigida a Itiel y Ucal. Soy el hombre más estúpido de este mundo, pues no entiendo las cosas como un ser humano. No he aprendido a ser sabio y no sé nada acerca de Dios. ¿Quién ha subido a los cielos y bajado de ellos? ¿Quién ha agarrado el viento en sus manos? ¿Quién ha envuelto el mar en un pedazo de tela? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde está su familia? Toda la palabra de Dios es perfecta. Él da seguridad a los que le buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque Él te castigará y te demostrará que eres un mentiroso. Solo te pido dos cosas: no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y a desacreditar así el nombre de mi Dios. Nunca hables mal de un esclavo delante de su amo, ya que puede maldecirte y sufrirás las consecuencias. Bueno, vamos a ver el primer punto de nuestro devocional. Y el primer punto se titula El nombre de Jesús, precisamente. ¿Existe alguna prueba de Dios? El escéptico dice: cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento de Dios, el Dios Santo. El escéptico pasa a hacer 5 preguntas. ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño? ¿Quién ha envuelto el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Cuál es el nombre de esa persona y cuál es el nombre del hijo de esa persona? El Nuevo Testamento revela que la respuesta a cada una de estas 5 preguntas es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Quien ascendió a los cielos es Jesús. Eso lo podemos ver y me gustaría que hicieran un pare allí en nuestro devocional y buscaran Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Es por medio de Jesús como el mundo entero llegó a la existencia. Eso lo podemos encontrar y también lo puedes buscar allí en tu Biblia. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Él es el nombre sobre todo nombre. Eso lo habla también Filipenses capítulo 2, versículo 9. La evidencia de Dios se encuentra en Jesús. El Nuevo Testamento revela que el nombre de Dios es Jesús.
El autor de Proverbios le importa profundamente el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 9. No pide pobreza ni riqueza, versículo 8. Teme que las riquezas lo lleven a desmerecer al Señor y la pobreza lo haga robar y por lo tanto deshonrar así el nombre del Señor. Versículo 9. Lo pudimos encontrar allí. Y él tiene mucha razón. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Jesús, yo te adoro. Adoro tu nombre. Adoro ese nombre que es sobre todo nombre e inclino mis rodillas ante ti. Sé hoy mi escudo al refugiarme en ti. Siempre me he refugiado en ti, Señor, y tú me has ayudado, has sido mi escudo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en todas mis tribulaciones. Dame hoy, Señor, el pan de cada día. Dame lo que necesito como siempre lo has hecho, Señor. Porque eres mi refugio, pero también eres mi Dios Jireh, mi Dios proveedor. El proveedor de día a día. Amén. Vamos a estar leyendo también Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 17. Apocalipsis 2 del 1 al 17. Igualmente en la PDT de Palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios así: carta a la iglesia de Éfeso. Escribe esto el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato, sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, al igual que yo, que odias a los que hacen lo que hacen los nicolaitas. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Carta a la iglesia de Esmirna. Escribe esto el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico, también sé lo mal que hablan de ti. Lo que dicen, los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos son verdaderos judíos. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Carta a la iglesia de Pérgamo. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no has renunciado a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas contra ti. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que les dio Balaam a Balac, para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas. Por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca.
Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso le daré el maná escondido. También le haré una piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre que solo Él puede conocer. Solo la puede conocer el que la reciba. Vamos a mirar el segundo punto de nuestro devocional. Y el segundo punto se titula Las palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, a las 7 iglesias suponen un inmenso desafío. El Jesús resucitado ascendió y glorificado revela el tipo de iglesia que Él quiere. Primero, no pierdas de tu primer amor. Jesús está buscando una iglesia que sea conocida por encima de todo por su amor. ¿Recuerdas lo que sentiste la primera vez que te encontraste con Jesús? Puede que experimentaras gozo, paz, un nuevo sentido de significado y propósito, así como emoción. ¿Te enamoraste? ¿Hubo un periodo de luna de miel? Con el transcurso de la vida, es fácil perder tu primer amor. Otras cosas van tomando su lugar, el trabajo, las ocupaciones de la vida o incluso tu ministerio. Te pueden apartar de esa pasión de tu primer amor. Jesús exalza su servicio. Conozco tus obras, tu duro trabajo, pero ha habido épocas en mi vida en las que he estado trabajando tan duro por el reino que he dejado al lado del rey. Así es. Jesús alaba su paciencia y su perseverancia en el sufrimiento. Ha sufrido por mi nombre, pero ha habido épocas en las que he estado centrado en mis propios problemas y sufrimientos, tanto que he perdido mi entusiasmo. Alaba la ortodoxia de sus creencias. No han tolerado el mal, pero ha habido épocas en las que he estado tan preocupado por la ortodoxia que me he olvidado del amor. Jesús lanza este desafío: has abandonado tu primer amor. Estas palabras producen escalofríos. ¿Qué vas a hacer si esto te ha ocurrido? Primero, Jesús te insta a recordar tu primer amor, a recordar la altura de la que has caído. Nunca pierdas tu primer amor, ese entusiasmo, esa emoción acerca de Jesús. El segundo lugar dice: arrepiéntete y pon tus cosas en orden. Si te has deslizado por la pendiente de la autocomplacencia o has contemporizado, puede que necesites deshacerte de todo lo que sea basura. Como leemos en Zacarías, a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo y ellos me dirán, el Señor es nuestro Dios. Eso lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Si atraviesas un tiempo de prueba en tu vida, Dios usará el calor del fuego para refinarte. Tercero, vuelve a hacer las cosas que hacías como te encontraste con Jesús por primera vez. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Eso lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. El otro subpunto que tenemos en este punto es: mantente firme ante la persecución. El pastor Nader Khani fue confinado en prisión en Irán por ninguna otra razón que su fe en Jesucristo y fue sentenciado a la pena de muerte. A causa de la presión internacional fue liberado y volvió a reunirse con su familia. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo en la iglesia HTV, donde todos nos sentimos muy inspirados por su fe y su valentía. Solo 2 de las 7 iglesias no están en falta para Jesús. La iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Esmirna era espiritualmente rica a pesar de las persecuciones y su pobreza material. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Las palabras de Jesús para las iglesias
no son arrepiéntanse, como suele ser el caso con otras iglesias, sino no tengan miedo, como la iglesia perseguida de hoy en día. Tuvieron que enfrentarse a la persecución, incluso a la muerte. Pero durante 10 días y promete te daré la corona de vida. El otro subpunto es lucha por la verdad. La iglesia de Pérgamo vivía en el lugar más alejado de Dios de toda la tierra, donde Satanás tiene su trono, decía la palabra de Dios que acabamos de leer. Pero Jesús dice, si sigues fiel a mí, a mi nombre, no han renunciado a su fe en Jesús a pesar de las persecuciones. A pesar de todo, Jesús los reta a que no se aferren a las falsas enseñanzas ni se dediquen a la inmoralidad sexual. La verdad es algo que importa. Él los llama al arrepentimiento y promete que vencerán y Él les dará el alimento que nutre el alma, el maná escondido y la seguridad eterna en Cristo. Vamos a orar. Señor, oro para que nunca pierda mi primer amor por ti. Ayúdame a recordar la altura desde la que he caído y volver a ti. Gracias por la inspiradora valentía de la iglesia perseguida ante las grandes pruebas. Ayúdame a aferrarme a tu verdad a pesar de nuestra cultura. Manténme fiel a ti, por favor, Señor. Bueno, vamos a estar leyendo también Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 13 y Zacarías capítulo 14. Igualmente, en la palabra de Dios para todos, la versión de la palabra de Dios para todos. Zacarías 12, capítulo 12, dice así, la destrucción de los enemigos de Judá. Ese mensaje del Señor tiene que ver con Israel. Mensaje del Señor que creó los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que le dio forma al espíritu humano. Voy a convertir a Jerusalén en una copa drogada en la que beberán todas las naciones vecinas. Jerusalén será atacada y Judá caerá en una trampa. Pero yo convertiré a Jerusalén en una roca tan pesada que quien trate de cargarla saldrá muy lastimado. Todas las naciones de la tierra se unirán para luchar contra ella, pero ese día, dice el Señor, atemorizaré a todos los caballos y haré que los jinetes enloquezcan. Dejaré ciegos a todos los caballos del enemigo y tendré mis ojos bien abiertos para cuidar al pueblo de Judá. Los líderes de Judá se dirán a sí mismos, los habitantes de Jerusalén son fuertes gracias al Señor Todopoderoso, su Dios. Ese día los líderes del ejército serán como fuego, quemando un bosque o un campo de pasto seco. Destruirán a todos los pueblos vecinos, enemigos, a los del norte y a los del sur, y a Jerusalén. Y Jerusalén permanecerá intacta en su lugar. El Señor rescatará primero a los soldados de Judá, para que la familia de David y los de Jerusalén, que formen la corte real, no se crean más importantes que Judá. Pero el Señor será un escudo para los habitantes de Jerusalén. Hasta el más débil se volverá tan fuerte como David. Los de la familia de David serán como dioses, como el ángel del Señor que guía al pueblo. Ese día casi destruiré por completo toda la nación que esté en contra de Jerusalén. Llenaré a la familia de David y a los habitantes de Jerusalén con un espíritu de bondad y compasión. Ellos me mirarán a mí, a quien ellos atravesaron con una lanza, y se lamentarán como si estuvieran sufriendo la muerte de un único hijo. Sentirán tanta amargura como quien sufre la muerte del hijo mayor. Habrá tanta tristeza y llanto en Jerusalén como cuando la gente lloró amargamente por la muerte de Adad Rimón en el valle de Megiddo. La tierra de Judá llorará amargamente, cada familia por separado. Los hombres descendientes de David por un lado y sus mujeres por otro. Los hombres descendientes de Natán por un lado y sus mujeres por otro. Los hombres descendientes de Leví por un lado y sus mujeres por otro.
los hombres descendientes de Simi por un lado y sus mujeres por otro. Todas las familias que sobrevivían llorarán amargamente, los hombres de cada familia por un lado y las mujeres por otro. Vamos a estar leyendo también Zacarías capítulo 13, en la misma versión, PDT, Palabra de Dios para todos. Pero ese día abrirá un manantial para la familia de David y para los habitantes de Jerusalén. Ese manantial limpiará sus pecados y sus impurezas. No más ídolos ni falsos profetas. El Señor Todopoderoso dice, ese día haré que la gente de esta tierra deje de adorar a sus estatuas. Se olvidarán hasta los nombres de los dioses falsos. Haré que desaparezcan de la tierra los falsos profetas y el deseo de adorar ídolos que hace impuro el pueblo. Después de aquel momento, el que pretende hablar como un profeta falso será castigado. Incluso el papá y la mamá, los que le dieron la vida, dirán, merecen la muerte porque ha dicho cosas falsas en el nombre del Señor. El papá y la mamá, los que le dieron la vida, lo golpearán cada vez que él dé sus mensajes falsos. Ese día los profetas se avergonzarán de sus visiones, dejarán de utilizar las prendas hechas de pelo que usan los profetas y dejarán de usar las prendas de un profeta para engañar a la gente. Los profetas dirán, no soy profeta, soy un granjero y lo he sido desde niño. Y si alguien les pregunta, ¿qué son esos moretones que tienes en los hombros? Ellos responderán, en la casa de unos amigos algo ocurrió. El Señor Todopoderoso dice, espada, levántate y lucha contra mi pastor. Lucha contra mí, querido amigo, golpea al pastor para que las ovejas salgan corriendo. Yo castigaré a esas pequeñas. 2/3 partes de la población de la tierra morirán, dice el Señor, pero 1/3 parte sobrevivirá. Entonces pondré a prueba a los sobrevivientes, los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Amén. Vamos a estar leyendo también Zacarías 14, el día del juicio. Se acerca el día del juicio en el que el Señor vendrá a juzgar y todo lo que les pertenece a ustedes será repartido delante de ustedes. Reuniré a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén. La ciudad será capturada, las casas serán destruidas y las mujeres serán violadas. La mitad de la población será expulsada de su tierra, pero el resto de los habitantes permanecerá en la ciudad. Entonces el Señor saldrá y luchará contra esas naciones como ha peleado en batallas anteriores. Ese día Él subirá al monte de los olivos, que está al oriente de Jerusalén, y el monte se abrirá en dos. La mitad de la montaña se moverá al norte y la otra mitad al sur. Ustedes tratarán de huir entre las montañas, porque el valle se extenderá cada vez más. Huirán como huyeron del terremoto durante el reinado de Usías, rey de Judá. Entonces el Señor mi Dios vendrá junto con todos sus santos. En ese tiempo no habrá día ni noche, solo el Señor sabrá cómo, pero no habrá ni día ni noche. Será como un día sin fin, habrá luz incluso en la noche. Ese día saldrá agua fresca de Jerusalén. La mitad del agua saldrá al mar oriental y la otra mitad saldrá al occidental. El agua correrá todo el año, en verano y en invierno. Ese día el Señor será el Rey de toda la tierra. El Señor será el único Dios que la gente adorará. Toda la tierra alrededor de Jerusalén será transformada y quedará vacía como el desierto del Ararabá. Será como un desierto desde Huelva hasta Rimón, al sur de Jerusalén. En cambio, Jerusalén será reconstruida y será habitada desde la puerta de Benjamín hasta la primera puerta,
o sea, la puerta de la esquina, y desde la torre de Hanael hasta las bodegas de vino del rey. La gente irá a vivir a esa ciudad y nunca más habrá enemigo en ella. Jerusalén vivirá segura. Este será el castigo que el Señor llevará a todas las naciones que lucharon en contra de Jerusalén. El cuerpo de sus enemigos se pudrirá en su vida. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. El Señor hará que sientan pánico, lucharán entre ellos mismos y tratarán de matarse unos a otros. Incluso Judá luchará en Jerusalén y las riquezas de todas las naciones alrededor de la ciudad serán recolectadas. Se recolectará todo el oro, toda la plata y todas las prendas de vestir. Los caballos, las mulas, los camellos y los burros, todos los animales de los enemigos sufrirán el mismo castigo. Los sobrevivientes de todas las naciones que se pusieron en contra de Jerusalén irán a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, año tras año, y celebrarán la fiesta de las enramadas. La nación que no suba a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor Todopoderoso el Señor Todopoderoso no recibirá nada de lluvia. Si el pueblo de Egipto no sube a Jerusalén, de seguro caerá sobre ellos el castigo del Señor. Ese será el castigo para Egipto y para todas las naciones que no vengan a celebrar la fiesta de las enramadas. En ese tiempo, hasta en las riendas de los caballos estarán escritas las palabras propiedad sagrada del Señor. Las ollas del templo del Señor serán tan sagradas como las tazones que se colocaban ante el altar. Hasta el último plato de Jerusalén y Judá será marcado con las palabras propiedad sagrada del Señor Todopoderoso. Todos los que ofrezcan animales como sacrificio vendrán al templo y en las ollas que hay allí hervirán sus alimentos reservados para el sacrificio. Ya no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Bueno, vamos a ver cuál es el tercer punto, según la lectura que acabamos de hacer aquí en esta lectura de Zacarías. Y es la gracia de Jesús. Qué lindo. El tercer punto es la gracia de Jesús. Dios promete a su pueblo que derramaré de un espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu Santo es el espíritu de gracia y súplica. Él derrama en tu corazón la gracia de Dios, su amor inmerecido por ti, y te ayuda a orar. Ve Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. El Espíritu Santo está orando en tus pensamientos, impulsándote a orar por la gente y por las situaciones. ¿Cómo es posible esto? Zacarías continúa. Pondrán sus ojos en mí, el que traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Quién es aquel que traspasaron? El apóstol Juan nos da la respuesta. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Mirarán al que han traspasado. En Juan capítulo 19, versículos 34 al 37. ¿Cuál es el resultado? En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa de Israel, a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, porque fue traspasado por ti. Él hace posible que seas limpiado del pecado y la impureza. Jesús pareció tener este pasaje en la mente cuando estaba pensando en su propia muerte. Citó a Zacarías capítulo 13, versículo 7, cuando predijo que cuando lo arrestaran, los discípulos desertarían de él, y era el pastor para que se dispersen las ovejas. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 31 al 56. Las palabras de Zacarías 14 pueden ser vistas como premonitorias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
así como también de su vuelta. Jesús es aquel cuyos pies estarían en el monte de los olivos. Zacarías 14, versículo 4. Pero también lo encontramos en Mateo 21, capítulo 21, versículo 1. Jesús es aquel que sale y combate contra las naciones en el día de la batalla. Lo podemos ver en Zacarías 14, versículo 3, pero también lo podemos ver en Apocalipsis 20. Jesús es aquel de quien manarían corrientes de agua viva. Lo podemos ver en Zacarías capítulo 14, versículo 8, pero también lo podemos encontrar en Juan capítulo 7, versículo 37 y 39 al 39. Nos podemos dar cuenta que todo se cumple, lo que está en el Antiguo Testamento y después se vino a cumplir en el Nuevo Testamento, que eso es lo que le queremos estar explicando. Jesús es aquel que será ensalzado como rey. Lo pudimos leer en Zacarías 14, 16, pero también lo podemos ver en Apocalipsis 5. Jesús es aquel que hace posible que consagrado al Señor sea escrito en todo. Lo pudimos ver en Zacarías 14, 20. Jesús abole la distinción entre lo secular y lo sagrado. Los utensilios de cocina eran las vasijas más comunes de la casa y también tenían las palabras consagradas al Señor, escritas en ellos. Qué bueno que nosotros podamos tener escrito en nuestros corazones y en nuestra vida. Somos consagrados para el Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por tu promesa de derramar el Espíritu de gracia y súplica en mí. Gracias porque abriste una fuente para limpiarme mis pecados e impurezas. Lávame hoy y lléname de nuevo con tu Espíritu Santo. Ayúdame a amar con todo el entusiasmo de mi primer amor por Jesús y dar honra al nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Ese nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor de la tierra. Amén. La pastora Pipa añade, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 17, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Me pregunto, ¿qué diría Jesús sobre nuestra iglesia? Quizá no le impresionarían mucho las cosas que pensamos que hacemos bastante bien en ella. Probablemente le agradaría los pequeños actos de fe de los que no damos cuenta en particular. Así es. Bueno, acordémonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.